Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:07 de la mañana. ¿Nos cogió el día? No. Lo que pasa es que nos estamos organizando para hacer un buen análisis, sobre todo contexto de la historia que trae el Centro de Periodismo Investigativo ayer, sobre las investigaciones profundas que hay desde la jurisdicción federal en términos de las contrataciones que le han sumado $144 millones a diferentes empresas, pero un puñado más cercano que son donantes del Partido Nuevo Progresista y de Pedro Pierluisi. Vamos a hablar con la colega periodista Omaya Sosa Pascual a las 8:30 de la mañana. Pero antes nosotros vamos a dar el marco que nos parece un contexto adecuado sobre esta historia, entre otras cosas lo que Bonita Radio ha investigado y lo que en las últimas horas nos han dejado caer las fuentes de información con relación a los diferentes personajes que están mencionados en esta historia. Es importante que usted coja lápiz y papel porque hoy sí que esto va para la nevera. Va a ser bien buena la entrevista con la colega Omaya Sosa, que hizo ese trabajo con Jennifer Wiskovich del Centro de Periodismo Investigativo. Yo tengo que decir que el gobernador de Puerto Rico no ha dicho nada y Carlos Mellado mucho menos. Mucho menos. Carlos Mellado, de un tiempo a esta parte, no sale en los medios de comunicación, no tiene exposición más allá de los medios tradicionales que le empujan el comunicado de prensa que dice lo que él quiere decir, que si está investigando aquí, que si va a investigar lo que está pasando con el Medicare, que si va a investigar a las aseguradoras, pero todo eso desde que el año pasado tuviera requerimientos de información de la oficina del inspector general. Y cómo se ha venido sumando el asunto de las investigaciones en el Departamento de Salud a precisamente las ejecutorias de un secretario que parecía que quería correr, y me dicen que todavía no se le ha quitado las ganas de correr, pero que aparentemente con esta llamada y esta tocada de puerta de los federales la cosa está más tibia. Y no sale tanto, no dice mucho, y al día de hoy tampoco le contesta a el Centro de Periodismo Investigativo. Cuando pasan estas cosas me siento mejor. Carmen Enita, siempre he sabido que no es personal. Realmente los oficiales del gobierno de Puerto Rico, los oficiales de prensa que responden a los funcionarios del Partido Nuevo Progresista que ha nombrado el gobernador del 32% para dirigir las agencias, definitivamente no les responden al periodismo que hace preguntas. Y yo creo que eso hay que establecerlo desde el día 1. Así que no contesta Carlos Mellado, pero nosotros vamos a traer información que tenemos y una nueva con relación a estos personajes que trae esta investigación, que tengo que decir que la colega periodista Melissa Correa en septiembre del 2022 trajo una información a partir de un documento que era una carta que le envió la Junta de Control Fiscal a Carlos Mellado. Y era esa carta la que ponía pique en Flandes de que estaba pasando algo con los contratos. Y son los contratos de tecnología alrededor de la purruchada de dinero que llegó a Puerto Rico a partir del COVID-19.
Y sabemos que eso ocurrió un año antes, o por lo menos empezó a fluir 6 meses antes de que el gobierno del 32%, Pedro Pierluisi, ganara en el 2020. El problema es que esa pluma se abrió en enero del 2021. Y quien estaba allí como secretario era precisamente Carlos Mellado. No vamos a hablar en profundidad de la investigación porque eso lo vamos a hacer con Omaya, pero nosotros vamos a traer información importante para cuando estemos con Omaya podamos entender por dónde van los tiros. José Chaca Downs fue el primero que llegó y está en Rochester, Nueva York. Y yo no te había visto, José. Saludos y bienvenido a Bonita Radio. Miguel Medina. Yolanda Charval está por ahí. Miguel Ángel Díaz Pagán. Francisco Acosta Albizu. Tú estás perdido. Hace días que no te veo. Marta Loyola. Buenos días, Carmen, y a todos. Compartido. Gracias al periodismo independiente. Gracias, Marta. La mejor fuente de información también. Gracias a ti, Rodolfo. Florence. Vamos al mambo. Entonces se está poniendo interesante. Me llamó otra colega periodista, me envió un texto y me dice, la cosa en salud está bien caliente. Dayanara Rodríguez también está por ahí, Mildred, Mary Fonseca. Mary, pues de country para el mundo. Saludos, Mary. Seguimiento de casos, mi amiga Carmen Castelló. Maritza Quiroga, Ni Román, Mariel Rodríguez Caloca, Trujillo Alto. ¿Qué está pasando? Hace días que no te veo. Qué bueno que estás por ahí. No voy a botar tu gorra. Está allí, está aquí y te la vamos a entregar eventualmente. Iria Miranda, Nancy Acosta, Carmen Cordero, Ivonne Padua. ¿Devolverán dinero? Hay que ver. María Busó, mis 2 centavos para hablar del cartel de la salud. Hace falta post-its y highlighters de colores. Me hacen el favor y si no los tienen, llaman a mis 2 centavos, que parece que tiene un ban. Nelson Negrón, Miguel Ángel, también dije que estaba por ahí. Germán Muñiz, Luis Cruz, debe estar mi amiga Elisita Delgado, debe estar Teresa Rodríguez, está por ahí. Sandra García, como siempre. Vélez Maite, Yanni Moreno, ya mismo llega, ya mismo la llaman porque ustedes le ponen la alarma. Yadi Carrasquillo, con café y acomodadita. Yanni Moreno, ¿lo ven? Se lo dije. Gabriel Quiñones. A Wilda Nazario, Evelyn Torres, Manuel Rodríguez, Adalberto, Gabriel Quiñones, María Cruz, Víctor Cruz, todo el mundo. Antes de entrar en el asunto del Departamento de Salud, yo quiero primero corregir que ayer parece que tenía en la mente, fíjense cómo es, diría Freud y diría mi psicólogo, Ave María, como está ese subconsciente. Hablé con los pescadores que trajeron esta información y descubren a las agencias públicas como Recursos Naturales, el Departamento de Justicia, el FEI, etc. Y dijo Omar Marrero, pero quise decir Moisés Marrero. Moisés Marrero es la persona que ven a la izquierda, el segundo a la izquierda, que está con Alfonso Cintrón, que es el pescador que hace la denuncia, y Moisés Marrero era la persona vicepresidente de la legislatura municipal de Santa Isabel, que trajo toda la investigación unido a 6 otros colegas de esa legislatura municipal bajo la administración de Enrique Quique Questel. Quiero aclarar eso porque yo estoy en vías de recibir información documental de cómo surgió esa investigación, porque yo creo que hay que hacerle justicia a la gente que está haciendo, a pesar de que sus propios partidos, porque como bien me dijo Moisés Marrero, él fue PNP por 50 años y a partir de esa investigación dejó de serlo y ahora se considera un elector independiente. Yo voy a seguir ese rastro porque todavía no ha hecho nada el FEI, no ha hecho nada el Departamento de Justicia. Ahí están los pescadores, ahí están los residentes de Santa Isabel y supuestamente hay un nuevo referido. Y yo no quiero pensar que ahora van a decir que está prescrito, porque entonces habría que demandar al Departamento de Justicia, al FEI y a todo el que no hizo nada, precisamente para poder establecer que fueron negligentes en el cumplimiento del deber porque no atendieron las querellas. Ahora, allí está todavía el portón, en Santa Isabel, porque el exalcalde todavía dice que eso es de él. Y vamos a traer el tracto del CRIM, que se van a sorprender cómo fue que el CRIM le dio ese junte de catastros y le dijo al alcalde, a petición del alcalde en aquel momento, Enrique Questel, que eso era de él y que podía disponer de eso. Vamos a traer esa información porque estoy segura que lo vamos a completar y vamos a seguir insistiendo a ver quién le va a hacer caso, si alguien
en el gobierno de ley y orden. Vamos al Departamento de Salud y esta investigación que traen las colegas Omaya Sosa Pascual y Jennifer Wiskovich, que en resumida, y Omaya va a ser obviamente mucho más puntual con relación a sus descubrimientos, al descubrimiento de ambas en esta investigación. Hay 144 millones de dólares que se distribuyeron entre diferentes empresas, pero hay unas que parecerían trabajar en conjunto. Una primera, Support PR, y esa con otras, Orsis, también Consulting, otra empresa, que se llevan el grupo grande de dinero, el chunk más grande, como dirían en country los gringos. Como diría Doña María, que dicen los gringos, de dinero para atender todo lo que trajo la pandemia en necesidad en materias tecnológicas. Ahí está el famoso dashboard, la información que nos suplían todos los días, por la mañana, al mediodía y por la tarde, de lo que estaba pasando con relación a la pandemia. Pero que aquí parece que se cruzan con una facturación que no cuadra. Una facturación que trae mucho trabajo clerical, que está mal dicho, administrativo. Mucho trabajo administrativo que se supone que lo hagan los empleados del Departamento de Salud. Cuando se supone que estos sean los expertos en manejar toda esa plataforma digital y la plataforma y programación, etcétera, desde la tecnología. Ahí, a grosso modo, tienen una investigación que apunta a que hay un departamento de salud que mueve esos contratos, pero trae una vinculación interesante. Yo voy a hacer los highlights para entonces dar la información del contexto de lo que nosotros hemos investigado antes con mismos personajes y cómo el secretario del departamento, Carlos Mellado, no trae información ni aclara nada, ni siquiera en esta historia, que es tan importante. Que es y ha sido el proceder de Carlos Mellado desde que las informaciones públicas, las que ha traído Bonita Radio, apuntan a que hay irregularidades, no solamente en la contratación, sino en la participación que él podría tener en negocios que llegan al Departamento de Salud. La historia establece que Rubén Vázquez Nieves es la persona, el líder, el presidente de una corporación que se conoce como Support PR, que es la que a su vez bajaría con otra corporación los servicios, con otra corporación que también contrata con el departamento, pero que estaría trabajando con esta Support. Lo que es totalmente irregular porque ya usted tiene un contrato con este y por qué Rubén utiliza a los empleados de este. La información que trae la historia es que aparentemente esa agencia, esa corporación, es una corporación tipo Whitefish, que tenía una casita allí en Montana y no había más nadie y no se veía infraestructura y no tenía capacidad para levantar el sistema en Puerto Rico, pero le dieron el contrato a esa corporación. Parecería que es un esquema similar o igual y Support subcontrata a todos los que supuestamente le van a hacer trabajo en el área de tecnología. La única persona en esa corporación, según la historia, que tiene capacidad para hacer trabajos de tecnología es él. Para de contar. Y tiene contratos de hasta 10 millones de dólares. Este contratista viene de la administración de Lorenzo González. Pues claro, porque quien recibió la pandemia fue Lorenzo González en el 2020. Siempre dije que los 8 meses de Lorenzo González se iba a arrepentir toda la vida de haber vuelto al Departamento de Salud. Ustedes saben que fue una de las pocas jefes de agencia, si no el único jefe de agencia en la administración de Wanda Vázquez Garcet que nos hablaba con relación a lo que estaba ocurriendo en el departamento en el contexto de la pandemia. Fue la persona que trajo a Fabiola, la que creó
Fíjense que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que iría a combatir el COVID y los sistemas de información eran súper importantes y las tecnologías para atender el programa y las plataformas de rastreo comunitario. La trajo Carlos Mellado, la esquinea y allí se tuvo que ir Fabiola Cruz López. Importante el contexto, ¿verdad? Vamos otra vez a lo que dice la historia. La historia trae a un personaje que se llama Johnny Colón. Johnny Colón fue el secretario por un tiempo breve el Departamento de Corrección en aquel momento, porque no había cambiado la ley, de la administración de Pedro Rosselló González. Estuvo en el Departamento de Salud en la administración Luis Fortuño en el programa de biodiversidad. Conozco de aquel tiempo a Johnny Colón, pero desde el día 1 que llegó a la administración de corrección de Carlos Mellado, no de Lorenzo González. En todas las investigaciones que yo he hecho del departamento me lo colocan como una persona líder en esto de las contrataciones. Tengo una pregunta puntual para Omaya y no la voy a hacer aquí hasta que ella no esté para ver cómo ella puede leer lo que para mí fue importante leer en esa historia. Que Johnny Colón aparentemente se quiere desligar porque él era persona de confianza de Lorenzo. Y cuando llegó Carlos Mellado, pues en efecto parece que lo esquinearon. O eso no me cuadra. Pero bueno, seguimos. ¿Por qué es importante Johnny Colón? Por la pregunta que le voy a traer a la colega, precisamente en esos puntos que no están claros. Esdras Vélez Rodríguez. Esdras Vélez Rodríguez, en esta foto que trae la historia con el secretario del departamento, Carlos Mellado, es la persona que firma los contratos. Es el principal ejecutivo administrativo. Y déjeme esa imagen ahí, señor director, porque es importante. Principal oficial administrativo de la oficina del secretario. Este contrato que ustedes ven aquí es el contrato que Esdras Vélez Rodríguez firmó con Vieques Airlink el 1 de agosto del 2022. Tuvo vigencia por $340,000 hasta enero del 2023. ¿Por qué yo traigo este contrato? Porque así como Esdras Vélez Rodríguez sale en esta historia como el que firma todo y el que parece tener mucha información de los contratos sobre tecnología, hay que establecer que es la persona que firma los contratos con la empresa Vieques Airlink, donde nunca Carlos Mellado ha esclarecido, nunca en el registro del Departamento de Estado de la Corporación Vieques Airlink, él aparece fuera del cuadro de presidencia o vicepresidencia y hasta tesorero que tiene en la historia de esa corporación. Y esto es importante porque estas son las conductas que te llevan a establecer el contexto correcto de una investigación que ahora mismo te dice que lo que hay en el Departamento de Salud con los contratos de tecnología aparenta ser un trato dirigido por ciertas personas, entre ellas el secretario, con nada más y nada menos que el cuñado del gobernador, Andrés Guillemard Noble. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque Esdras Vélez Rodríguez viene del municipio de Arecibo. Fíjense cómo una puede trazar con quién se juntan y hasta dónde llegan. En el municipio de Arecibo está contratada la hermana de Andrés Guillemard Noble, que me dicen que es una excelente abogada de asuntos ambientales. Pero no es un contrato que viene de ahora del alcalde popular. Es un contrato que viene desde el alcalde PNP, nada más y nada menos que Carlos Molina. Carlos Molina
el alcalde de Arecibo tenía contratada a Monique Guillemar, la hermana de Andrés Guillemar Noble, en el momento en que Esdras Vélez Rodríguez era su principal ayudante ejecutivo. La pregunta es, ¿quién es el contacto? Además del secretario de Salud, que las colegas traen una línea que establece que todo lo que se hace y toda la participación que ha tenido Andrés Guillemar Noble en estos contratos, que incluso reuniones con los contratistas, ha sido porque supuestamente Andrés Guillemar Noble es vecino de Carlos Mellado y son amigos. Pregunta que no contesta Carlos Mellado. Pues una vez a Esdras Vélez Rodríguez en todo el tracto de la familia Guillemar. En esa historia. ¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? ¿De dónde viene también? Después de estar con Carlos Molina en Arecibo. Viene del CRIM, Esdras Vélez Rodríguez. En el CRIM, ¿quién está? El presidente el que era el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes. Es que cuadra cuando usted lo tira en el mapa. Por eso les dije, siéntense para atrás, busquen un buen pedazo de papel y hagan el mapa. Porque el mapa está claro de dónde viene quién y esos personajes están ahí citados en esa historia. Lo más importante es que entendamos que esta historia pone en contexto, sobre todo, a Carlos Mellado, estableciendo que no tiene contestación a lo más importante. Participa Andrés Guillemar en las reuniones de los contratistas de tecnología. Y ahora le pido al señor director que coloque la imagen donde se traen los 2 últimos donativos que ha tenido el presidente de Support PR con el gobernador de Puerto Rico, Rubén Vázquez Nieves. Un primer donativo el 24 de abril al comité de Pedro Pierluisi y otro al PNP el 21 de julio del 22. ¿Para qué es esto? Para la reelección del gobernador de Puerto Rico. Siempre será urgente e importante que veamos cómo se conforma en términos de otras investigaciones que ha traído, por ejemplo, este asunto del financiamiento de las campañas, tan cercano como el 2022, cuando vimos las historias de la investigación que trajo la Fiscalía Federal con relación al financiamiento de las campañas del 2020, Pedro Pierluisi, Salvemos a Puerto Rico y Wanda Vázquez Garcet. Llegan los contratistas, le damos el montón de dinero. Aquí se está hablando de doble facturación. Aquí se está hablando de facturación inflada. Hasta ese nivel llega. ¿Para qué? Porque es que parte del trabajo que tú vas a hacer es dármelo para el partido y para los candidatos que van a correr. Y por eso es que la otra colega que me escribe, me dice, está bien caliente el asunto en salud. Y creo que tenemos ya a la colega periodista Omaya Sosa Pascual. Yo quería traer ese contexto para ir entonces a nuestra entrevista. Me dice el señor director si tenemos a Omaya. No sé si la tenemos. Yo lo escucho a él tratando de... pues la puede colocar conmigo porque ya estamos. Omaya Sosa Pascual hizo esta investigación con la colega Jennifer Wiskovich. Yo no lo escucho acá, señor director. Ahora le escucho. Buenos días. Muy buenos días, Omaya Sosa Pascual. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen Enid. Gusto saludarte y saludos a tu radio audiencia. Bueno, yo quisiera empezar porque tú le dejas a nuestros internautas una posibilidad de resumen. Yo les he traído un resumen con un contexto puntual de los personajes que mencionan ustedes en la historia, que los traemos desde que, por ejemplo, Esdras Vélez Rodríguez era oficial ejecutivo de la alcaldía de Arecibo, allí con Monique Guillemar como empleada
de el municipio. O sea, he traído unos contextos, sobre todo con lo que hemos investigado antes, de dónde están quiénes son las personas de confianza de Carlos Mellado para incluso firmar contratos con corporaciones en las que él tiene participación. Yo quisiera que nos dieras un cuadro de estos contratos de tecnología y hasta dónde se ubican estas personas, sobre todo el contratista con relación a Andrés Guillemar y a otro personaje del que no hemos hablado, que es María Domínguez Victoriano. Pues mira, Carmen, realmente este es un asunto bien complejo, pero que en el fondo no lo es para nada, ¿verdad? Uh-huh. Y es triste porque estamos hablando de muchos millones de dólares en una isla que está pues quebrada, como todos sabemos, que se dan en estos contratos que le ponen una terminología que nadie entiende y que al final del día el bottom line es que aquí, desde que la pandemia empezó, se han invertido 144 millones de dólares en el Departamento de Salud, en asuntos o servicios de tecnología, y cuando tú vas al resultado, a lo que tiene la ciudadanía a cambio de esto, es prácticamente nada. O sea, lo que es la infraestructura tecnológica del Departamento de Salud, una agencia vital para Puerto Rico de servicio directo a la ciudadanía en asuntos de salud pública, como es la pandemia de vida o muerte, uh-huh, pues no cuenta con un sistema de vigilancia sólido, no tenían ni servidores propios, los datos estaban en nubes privadas, todo a sobreprecio. Aquí cobran entre 50 y 125 dólares la hora por dar servicios administrativos y seguimiento de tareas. O sea, la agencia lo que tenía son dos programadores para supervisar a 37 compañías de tecnología. O sea, eso es la factura. Cuando tú te sientas, esto es un trabajo de 10 meses que nos tomó, porque para tú poder decir, aquí hay una potencial malversación de fondos, por no decir lo que todos sabemos y pensamos, ¿verdad? Porque no podemos probarlo más allá de toda duda para poder decir, yo no te agarré a ti con tu cuenta de banco, ¿verdad? Nosotros no tenemos derecho a ver en dónde está ese dinero. Uh-huh. Pero pues lo que es evidente, ¿verdad? Está ahí a los ojos de todo el mundo. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se utilizó? ¿Por qué se le está dando a todas estas personas, que muchos de ellos son donantes allegados al gobernador y a otras figuras públicas del PNP, sin licitaciones, sin explicaciones? Y Carlos Mellado, como siempre, callado y ocultado. Lleva 2 años y medio ocultándose, sin afrontar las responsabilidades de por qué, ¿verdad? Supuestamente Andrés Guillemar, que es el cuñado del gobernador, que todos los que estamos en este negocio de la prensa y de la opinión pública sabemos que es una figura muy importante detrás del PNP por décadas, detrás de estrategia, detrás de recaudo, es donante, también donante y figura de enlace con el Partido Demócrata, y esta persona está posicionando a personas allegadas, ¿verdad? Supuestamente, según nuestras 6 fuentes que tenemos, que están allí en el departamento, que también, por cierto, es muy amigo de Mellado. Andrés Guillemar, a título personal, viven en el mismo edificio, son vecinos. Está posicionando personas que a cargo de la gran cantidad de dinero de unas agencias que más dinero tienen en Puerto Rico. Y en un tema, pues que nadie puede fiscalizar y no ponen a nadie a fiscalizar. Eso es lo que está pasando. Yo quiero empezar con el asunto de Andrés Guillemar y Carlos Mellado. Obviamente, ustedes lo traen y sus fuentes le ubican en que hay participación en reuniones. Estas reuniones serían uh-huh, con los contratistas que reciben. Ustedes puntualizan en Support PR, en Rubén Vázquez Nieves, en otra corporación que parecería ser un alter ego de la propia Support, o Sears, porque uh-huh, según lo que ustedes plantean, Orsis, trae empleados, o sea, como si esa fuera la fuente de recursos humanos de Support PR, pero tiene contratos independientes de tecnología. Esas reuniones. Con el propio Departamento de Salud, exacto, millonarios también. Exacto. Es que es el círculo vicioso. En ese sentido, la imagen que ustedes traen ubica a los políticos, a los jefes de agencia, a las personas que administran los contratos en la agencia, Esdras Vélez, Johnny Colón, los ubican como precisamente ese círculo que es entre los contratistas y los propios oficiales de la agencia. ¿Esas reuniones se habrían dado en el departamento o en otros lugares, según las fuentes de ustedes? No, tenemos reuniones ubicadas en el Hotel Vanderbilt y en la oficina del licenciado Guillemar en Miramar.
en la oficina del licenciado, bien cerquita de donde residen allí en Cosmopolitan. Después, ese contacto no le quiso contestar a ustedes si hay una relación y si esa persona, Andrés Guillemar, y comparecía a esas reuniones. ¿Es correcto? No quiso contestar eso. Él simplemente respondió que el licenciado Guillemar no tiene ninguna injerencia en los asuntos del Departamento de Salud. ¿Y las preguntas ustedes se las hicieron a él personal o tuvieron que escribirlas, enviárselas a Lidian Acevedo y que él contestara? Hubo que escribírselas porque él abiertamente, esta entrevista se le pidió hace semanas, dijo desde el saque que él no iba a darnos entrevistas sobre este tema. Como no nos ha dado ni una entrevista desde hace más de 2 años y medio. Exacto. El secretario de Salud no le ha dado ni una entrevista a las 2 periodistas que cubren salud para el Centro de Periodismo Investigativo. Ni una. Bueno, y yo creo que no le da entrevistas, y yo decía anteriormente que no le da entrevistas a los periodistas que preguntan. A los periodistas que a nadie que él se dedica y él está en los medios todo el tiempo haciendo relaciones públicas, hablando que sí de la influenza, hablando de que sí vacúnate, cosas, ¿verdad? Menores, realmente de hacerle promoción, que eso para eso tiene el personal allí. Él no ha estado disponible nunca desde que asumió el puesto para contestar las preguntas difíciles que le toca a nivel constitucional contestar sobre la salud de este país, sobre cómo se maneja esa agencia, que está en la debacle total. Esa agencia, no hay más que pasearse por allí. La última vez que yo fui allí hay rotos en los techos, baños cerrados, hongo en las paredes, pero fotos gigantes de él por las paredes. O sea, son cosas que uno no entiende cómo se está usando el dinero que se supone que sea para la salud en medio de posiblemente la crisis de salud más grande que ha tenido Puerto Rico. Yo llevo más de 2 décadas cubriendo esto. En Puerto Rico no hay médicos. En Puerto Rico la gente se está muriendo. Omaya, en términos del flujo del dinero, mis internautas que son bien activos comentando las historias dicen follow the money. Obviamente, como tú has dicho, es bien difícil por lo menos para nosotros como periodistas, ¿verdad? Allá las autoridades federales que tienen esa capacidad. En ese sentido, el Inspector General de Salud le envió una carta en septiembre del 2022 al Departamento de Salud pidiéndole urgencia y diligencia con relación a los contratos. A mí me da, fue la Junta de Control Fiscal, pero con un requerimiento de información del Inspector General que se dio más tarde. A mí me da la impresión, y por fuentes también que tengo, que el Departamento de Salud tiene los ojos de las autoridades federales en diferentes vías, todos alrededor de contratos. Me dicen que en efecto están alrededor de contratos. Esto que ustedes plantean del Inspector General, que la compañera Melissa Correa lo ha traído a partir de esa carta de la Junta, etcétera. ¿Te parece y te da la impresión de que esta es una de las múltiples investigaciones que puedan haber allí, o por información que ustedes tienen, y que todo se relaciona con el dinero precisamente que llegó tras la pandemia? Pues mira, realmente, allí siempre hay cosas pasando, ¿verdad? Pero con toda honestidad, nosotros tenemos constancia y detalle en particular de esta investigación, que está, ¿verdad? Se ha pedido mucha información y nosotros nos metimos a hacer la investigación nosotros mismos, no a decir que están investigando. Y, realmente yo te puedo hablar de que me consta que están investigando esto, llevan meses investigando esto, no solamente el inspector general, hay un fiscal federal asignado y el FBI también ha tomado interés en el caso porque se cruza potencialmente con otros casos de corrupción ya en proceso, en particular el de los primos Pierluisi, porque allí también estaba Walter Pierluisi, según la información que tenemos, tramitando pagos, agilizando pagos en el Departamento de Salud. ¿Por qué hay que contratar a Walter Pierluisi para que agilice pagos en el Departamento de Salud? Las compañías, es todo un entramado y realmente este asunto en particular con la facturación de estas compañías es que nos consta que sí se está investigando con mucha agresividad, porque no solamente son los contratos, es parear los contratos con las facturas y con lo que se hizo y se dejó de hacer, y estamos hablando de hay fondos estatales, pero hay muchos fondos federales del coronavirus que estaban destinados a pruebas, a rastreo,
a servicios remotos del gobierno, a cosas bien específicas que se utilizaron para estas cosas que nosotros ponemos en nuestra historia en periodismoinvestigativo.com, la pueden leer completa. Omaya, ¿hay alguna intervención del Departamento de Justicia que ustedes sepan en todo esto? Puerto Rico. ¿Local? Ajá. Ay, bendito, Carmen Enid. Tú llevas suficiente tiempo en esta profesión para saber que nada, no hacen nada. Ellos llevan casitos, ¿verdad? Menores de cosas tontadas, pero nunca se meten y mucho menos inician, ¿verdad? A veces cuando los federales ya se los han llevado presos, entonces dicen que van a hacer algo, pero nunca es contra figuras grandes. Es como si nadie poderoso en Puerto Rico robara, solamente pues algún legislador aquí suelto, algún alcalde por allá, algún ayudante, ¿verdad? Pero Puerto Rico está en quiebra por razones pues que no sabemos, porque los millones grandes, pues ¿quién se los lleva? O sea, no, nada, el Departamento de Justicia, para nada, por un lado. Segundo, importante. Que sepamos nosotros no. Que sepamos, ok. Tú mencionas a Walter Pierluisi, o sea que American Management u otra corporación de Walter Pierluisi tenía un contrato con el Departamento de Salud para agilizar pago. No. Cero contrato con el Departamento de Salud. Esa pregunta se le hizo al secretario Mellado. Él dijo que Walter Pierluisi no tenía ninguna relación con el Departamento de Salud, pero la información que nosotros tenemos por varias fuentes, incluso fuentes primarias, es que compañías, por lo menos una compañía, contrataba a este señor como abogado para que se metiera allí a agilizar el pago. Y que Walter Pierluisi también se lo ubica reunido con Andrés Guillemard y con contratistas para estas discusiones. O sea, ¿qué hacen Walter Pierluisi y Andrés Guillemard negociando, ayudando a contratistas del Departamento de Salud o sirviendo de intermediarios o de mediadores? O sea, que era un cabildero. Si tú me tienes alguna explicación. No. Pues no. Aparentemente. Aparentemente era un cabildero. Es un cabildero, no sé si ese es el término correcto. Es un agilizador de pago, un gestor de pago del Departamento de Salud. Un gestor, sí, claro. Ese término, ¿verdad? Lo estoy trayendo yo, sí. Aparte de algo mejor. Sí, este es Walter Pierluisi, pero aquí entonces hago yo siempre lo que me gusta hacer, los análisis cruzados, pero sobre todo por la evidencia que tenemos en la mano. Walter Pierluisi acaba de tener una alegación de culpa en un caso particular, American Management, vivienda pública, incluso relacionado a más que doble facturación, realmente era inflar los precios de aquello que se le vendía, se le cobraba como servicio al Departamento de la Vivienda, HUD, fondos federales. Tiene como abogado, por un lado, a Osvaldo Carlos, pero la corporación la tiene Eduardo Ferrer y el hermano de Walter Pierluisi lo defiende María Domínguez. ¿Por qué traigo a María Domínguez? Porque María Domínguez, ex fiscal federal, está en este caso representando supuestamente a la corporación Support PR versus a Rubén Vázquez Nieves, que ustedes le hicieron requerimientos de información a él y ella contestó por él. ¿Dónde está María Domínguez en todo esto? ¿Es la abogada de la corporación o es la abogada de Rubén Vázquez Nieves? Ella nos ha dicho directamente que es la abogada de la corporación. Pero no dejó que ustedes hablaran con Rubén. Si él tiene abogado a título personal, no permitió. Yo tengo que decir claramente que nosotros se nos citó a una entrevista para récord con el señor Rubén Vázquez Nieves en las oficinas de la licenciada Domínguez, y cuando llegamos el señor no estaba la licenciada Domínguez, y ella alegó pues que hubo una confusión, que ya no estaba clara, ¿verdad? Y que así quedaron las cosas. Y se le insistió y de ahí en adelante pues hizo la gestión a nuestro nombre con el señor Vázquez Nieves y regresó diciendo que pues haciendo las declaraciones escritas que están en el reportaje, que él no iba a dar entrevistas, que pues, ellos iban a seguir, sí, pero sí establece que está colaborando. Dice claramente, vamos a seguir colaborando con la investigación o investigaciones. Claro, y es una supuestamente representación que ella hace por la corporación. Correcto, pero yo le pregunté directamente a ella que si él tenía un abogado a título personal, si iba a, ¿verdad? Porque esto obviamente iba, la información que nosotros tenemos encamina a que es un caso serio, muy serio y complicado para el señor Vázquez Nieves.
Y ella nos dijo que en su momento, cuando llegue, si llega el momento de que él tenga que tener un abogado, ¿verdad? A título personal, pues se hará la evaluación, porque al ella representar la corporación, pues tendrían que ver, ¿verdad? Podría haber un conflicto y entonces tendrían que ver quién representa al licenciado Al contratista. Vázquez Nieves. Ok. Entonces, la última pregunta. Johnny Colón está en el Departamento de Salud, traído por Lorenzo González en un momento, se queda con la administración de Carlos Mellado. Yo estoy en lo correcto si digo que Johnny Colón en esa entrevista o en las contestaciones que le dio a ustedes como que trata de zafarse de toda relación puntual con relación a estos contratos. Pues mira, él reconoce y él admite y asume responsabilidad con el primer contrato y contraerlo a la agencia, porque él claramente dice que él es quien trae a Rubén Vázquez Nieves a la agencia, que él conocía a Rubén Vázquez Nieves por años, desde antes, por unos trabajos que le había hecho la primera vez que él estuvo en el Departamento de Salud, porque había estado ya en el Departamento de Salud en el 2012, y defiende el trabajo durante su incumbencia. Creo que no le queda mucho remedio porque él era el supervisor directo de estos trabajos. Él fue quien empujó este contrato, él firmaba muchas de las facturas, pero él dice que cuando hubo el cambio de administración, de la administración de Wanda Vázquez a Pedro Pierluisi, con él pues llega Carlos Mellado y sale Lorenzo González Feliciano, que hay un cambio drástico y comenzaron sus preocupaciones sobre la cantidad de poder y contrataciones que se le estaban entonces dando, aumentaron a Support PR y a Vázquez Nieves, y que eso ya no estaba fuera de su control. Él le tira la responsabilidad al secretario de Salud y al equipo que trajo, al licenciado Esdras Vélez Rodríguez, que mencionaste, sí, que es quien trae Mellado finalmente para reemplazar y sacar, darle un codazo a Johnny Colón, porque Mellado había dejado a Johnny Colón, y la información que tenemos es que Johnny Colón se iba a quedar ahí, y algo pasó en los primeros meses que Mellado decidió sacar a Johnny Colón. Johnny Colón alega que será el plan desde el inicio. Esa no es la información que nosotros tenemos. No, definitivamente no es la información que yo tengo. Johnny Colón debía jugar un papel más importante y algo pasó en el camino, pero es interesante porque se cruzan los mismos personajes que vemos en otras investigaciones. Así que... Sí. Omaya, personas a cargo que ponen a cargo las agencias de controlar contratos donde hay mucho dinero. Ese es mi resumen. Exactamente, exacto. Y finalmente, cuando tú sumas y restas, son leales al partido político. Bueno, Omaya, agradecida por tu intervención siempre. Sabes que siempre cuentan con nosotros y tendremos más noticias, porque la información es que en definitiva la investigación es en serio, y por ahí pues estarán buscando la manera de cómo despistan todo esto. Gracias, Omaya, siempre por estar acá. Así es, gracias por el espacio en tu plataforma. Bueno, yo creo que confirmamos con Omaya lo que hemos venido hablando, investigación tras investigación. El periodismo sabe porque los jefes de agencia no quieren contestar preguntas. Los jefes de agencia no contestan preguntas a quienes realmente, en este caso, las compañeras estuvieron 10 meses haciendo una investigación, porque en efecto lo que no te da, lo que no te traen las agencias, no solamente con las contestaciones, sino con los requerimientos de información que son importantes a la hora de hacer una investigación profunda sobre un asunto como este, precisamente se hace porque algo se está escondiendo. Porque saben que la pregunta que está al lado de acá se hace y está dirigida a que tenga una posición el jefe de agencia y le rinda cuentas al país de lo que hace con el dinero público. Eso es lo que no hace Carlos Mellado. Y yo traje el contexto de lo que hemos investigado de Carlos Mellado, porque fíjense que la propia Omaya establece claramente que al CPI nunca le ha contestado una pregunta. Y yo nunca voy a olvidar las primeras veces que hiciéramos investigación y que el CPI estuviera en alguna conferencia de prensa, en las pocas que yo he ido, que creo que han sido 2 que ha estado Carlos Mellado, y no había manera de que contestara ni en la conferencia de prensa, y después los colegas tenían que citar que nunca le contestó, ni nunca le ha dado una entrevista. ¿Por qué?
Porque es que aquí es que está la información partiendo de la evidencia que se tiene de la investigación. Si fuera tan fácil para Carlos Mellado decir que los periodistas lo difaman o que yo lo he difamado, como él dice, pues iba al tribunal y me radicaba un caso por difamación, porque en efecto yo traje información que él dice que es falsa, pero es que él sabe que no es falso. Él sabe, igual que Walter Pierluisi, Carlos Mellado y Walter Pierluisi amenazaron a esta periodista precisamente con una demanda, porque los estábamos difamando. Ahí está Walter Pierluisi, ahí está Carlos Mellado. Y Carlos Mellado nunca le ha contestado al país cuáles son sus intereses en Vieques Airlink. ¿Por qué el registro de esa corporación nunca ha definido claramente que él ya no participa de esa corporación? Porque eso es lo que uno hace cuando uno está fuera de la corporación. Uno va y le radica una resolución corporativa al Departamento de Estado diciéndole, mire, ya yo no estoy, ya yo no soy parte. Pero a pesar de eso, de que nunca lo ha aclarado, le ha dado 3 contratos a Vieques Airlink desde que él es secretario del Departamento de Salud. ¿Y quién lo firma? Esdras Vélez Rodríguez. Él es oficial administrativo y ejecutivo del municipio de Arecibo, el que estuvo en el CRIM y ahora está en el Departamento de Salud. Y esa última línea de Omaya, parecería que allí se ubican en las agencias las personas que son los que van a gestionar los contratos, que no es otra cosa que el comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista, que gestiona los contratos en la famosa, ya estructurada operación que antes era para el partido, y la historia de los últimos casos de corrupción nos ha colocado a esos funcionarios públicos o funcionarios electos cogiendo chavitos para el bolsillo. Y si no, miren a los alcaldes de Guaynabo y el alcalde convicto Ángel Pérez y el alcalde convicto de Cataño. Es que esto no es sacado de una novela, esto no es sacado de la ficción, de la mente de un periodista, esto es sacado de los casos que cubrimos y de las investigaciones que hacemos todos los días en el país. Y yo esta tarde tengo una conversación que espero la vamos a grabar, importante porque ya estamos trabajando en la actividad de mañana. Vamos a estar, como les dije, todo el día, vamos a transmitir desde allí en la convención de la Asociación de Mercadeo. Va a ser bien interesante. Vamos a estar allí promoviendo nuestra marca, diciéndole precisamente a las agencias de publicidad y a todos los que están en posición de comprar medios. Nosotros somos los que estamos informando al país. Estos medios independientes son los que informan al país. Su marca tiene que estar donde están. El medio que hace la pregunta puntual, que es definitivamente que tiene un compromiso con el país y que quiere seguir teniendo este esfuerzo periodístico para conversar con nuestras audiencias. Así que esa grabación que voy a hacer es precisamente con una persona que ha sido profesora universitaria, que es muy vocal en las redes, sobre todo en Twitter, y es una ciudadana que tiene una experiencia puntual con relación a lo que está pasando en el país y la conversa a través de las diferentes plataformas. Y yo quiero conversar con ella porque esta mañana o en estos días ha colocado 2 mensajes, varios. Vamos a traer esos mensajes para en la conversación con ella, que habla sobre hasta dónde debe haber una alianza, qué debe ser esa alianza. O sea, tiene posiciones puntuales con relación hacia dónde está el movimiento político partidista en Puerto Rico. Pero leía uno esta mañana que hablaba, hay que hablar más con la gente que en este país se le conoce siempre a esa persona de a pie, se le ha llamado históricamente como Juan del Pueblo o la Juana del Pueblo. Pues yo quiero hablar con una persona que habla obviamente con un conocimiento profesional, ha sido periodista, es de Ponce, no es de San Juan, me encanta porque es que a mí el metrocentrismo saben que soy de las que lo combate. ¿Y por qué quiero hablar con ella? Porque yo quiero incluso que me traiga esas posiciones que tiene el país ante todo lo que están viendo. Que parecería que la corrupción está normalizada y no puede ser. Cuando usted ve que un jefe de agencia no cumple con su responsabilidad principalísima, que es decirle al país
lo bueno o lo malo que está pasando en su agencia. No está cumpliendo con su función constitucional como secretario de gabinete. Secretario constitucional. Cuando usted ve que un exsecretario del Departamento de Hacienda, en medio de estar sentado como secretario del departamento, crea una corporación para ir a contratar con el Senado de Tomás Rivera Chats y no cumple con su responsabilidad legal de presentar los informes de esa corporación y se llevó $180,000 de la chequera del pueblo, es ilegal, es inmoral, es de todo, pero sobre todo es ilegal. ¿Y dónde está el Departamento de Justicia? Cuando usted ve que eso pasa, no es posible que se normalice la corrupción y aquí parecería que no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos queremos enajenar con el entretenimiento de dónde está fulana que se casó con sutano y si tiene una chilla, si no tiene un chillo, porque queremos volar. No, porque ¿sabe qué? La realidad sigue estando ahí y nos va a dar en la cara y el país está quebrado y no hay médicos, como decía Omaya, y no hay posibilidad de ir a un lugar donde te atiendan tranquilamente y con calidad, porque la gente está explotada, los pocos que están trabajando. Y todo eso se lo debemos gracias a la corrupción. Así que yo creo que empezamos hablando de corrupción y vamos a terminar hablando de corrupción esta tarde. Vamos a tener esa buena entrevista con Vivian Matei. No se la pierdan. Y mañana no se pueden perder todo el día. Vamos a tener algunas intervenciones en vivo más cortas, pero siempre va a haber su programa a las 11 de la mañana de Esto es lo Último y a las 5. Por ahí están mis 2 centavos. Espero que pueda estar conmigo en el centro de convenciones. No se lo he dicho, se entrará por aquí. Para hacer hoy el punto eres tú. Para tener... Es verdad que hablamos de la realidad y la realidad sabemos dónde está. Pero ustedes saben que también cogemos las cosas en broma y en serio. Y quiero que esté conmigo en Hoy el punto eres tú mañana. Ivonne Padua está por ahí igual de agradecida. Gracias a ustedes por estar, por compartir. Recuerden, si les parece y pueden, conviértanse en donante frecuente en Bonita Radio a Gmail, PayPal y tarjetas de crédito. Y siempre Bonita Radio en ATH Móvil. Pues se enteró. Pues bien, ponte las telas que vamos para el centro de convenciones. Adalberto, hasta la tarde, bonita, que sigan teniendo excelente día. Y el país en quiebra y la alternativa que nos empuja es la austeridad, porque los recursos son para los pocos que controlan el gobierno. Así es. Y ya me dijo mis 2 centavos que allí estaremos. No se pierdan mañana a las 5 desde el centro de convenciones, la convención de la Asociación de Mercadeo. Allí vamos a hablar con algunos periodistas. Está la colega de Es Noticias. Está el colega José Maldonado, que le dije, pásate por allá y vamos a hablar de nuestros proyectos. Periodismo independiente es la que hay. Nos vemos más tarde a las 5 en Qué Palo es Noticia. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.